Santo. De esto porque a veces hay personas que están en el evangelio, muchos que fueron abandonados cuando pequeños, que han tenido que vivir en hogares sustitutos, que han tenido padres, verdad, que han sido los que los han criado, pero no son los padres naturales. Y no fue hasta que yo llegué, verdad, al evangelio y pude leer, verdad, la palabra y entendí, verdad, cuando el salmista habla en ese Salmo 139 que dice, mi embrión vieron tus ojos, cuando Dios le habla a Jeremías y le dice, desde antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí, yo entendí, verdad, que mi papá y mi mamá solamente fueron instrumentos, que yo estaba en el plan de Dios, que yo estaba en el propósito de Dios, que Dios me había pensado, al igual, verdad, que pensó a todo aquel que a veces se preguntan y dicen, yo no sé qué yo hago aquí, porque yo estoy vivo. No es casualidad, es propósito de Dios. Y yo recuerdo, verdad, que después de grande, que ya tenía mis hijas, tuve que mudarme a otro residencial, verdad, que tenía guerra con el residencial que yo vivía, y al llegar aquí, yo tuve que aprender, verdad, a sobrevivir de la manera más difícil. Tuve que asociarme, verdad, con personas del bajo mundo, donde, verdad, terminé siendo una runner. Y yo recuerdo, verdad, que un día yo vendiendo, verdad, había un servicio para aquellos tiempos, cuando habían servicios, cuando habían iglesias predicando, nosotros dejábamos de vender porque por respeto a eso. Pero yo recuerdo que cuando se acabó el servicio, yo me paré en mi esquina, ¿verdad? A hacer mi oficio, y una anciana se me acercó y me dijo, yo tengo una palabra de Dios para ti. Y yo pues le permití, ¿verdad?, que ella orara por mí. Cuando ella oró por mí, ella me dijo, así te dice el Señor, Dios te está llamando y dice que si tú no vienes a Él, tú vas a ir presa, y vas a ir presa por intento de asesinato.
La señora me hizo el llamado, ¿verdad? Y yo no quise. Yo le dije, siga su camino, ya usted me dijo lo que me tenía que decir y yo seguí, ¿verdad? En mi oficio. Y pasaron unas 3 semanas y yo recuerdo, ¿verdad? Que había venido, ¿verdad? Una intervención de parte, ¿verdad? De los agentes y yo, de narcotráfico, pero yo no tenía nada. Pero yo tenía, ¿verdad? Esta mala maña de estarles gritando a ellos y ese día uno de ellos me agredió. Yo recuerdo que cuando yo pude levantarme del piso, yo corrí para mi casa y busqué, ¿verdad? Desajusté una de las patas de la mesa del comedor y cuando viré y agredí, ¿verdad? A este agente, ¿verdad? Que le partí la frente, me montaron en una patrulla. Cuando me montaron en esa patrulla, yo me acordé las palabras que me había dicho aquella anciana. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a la cárcel, ¿verdad? A Vega Alta, a máxima 3, que había, ¿verdad? Usted sabe que esas ventanas son bien finitas, bien cortitas. A la parte de atrás había un residencial. Cuando yo vi niños allí, ¿verdad? Yo comencé a llorar y me fui de rodillas. En aquella cárcel le dije al Señor, si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. Y recuerdo, ¿verdad? Que pasaron 2 semanas. 2 semanas y me llamaron y me dijeron, ¿tienes ruta para tribunal? Recuerdo que cuando yo llegué al tribunal, quien estaba allí era mi papá. Ese día me fiaron, ¿verdad? No sé cómo. Yo sí sé que cuando mi papá me fue a buscar allí a la cárcel a recogerme, él me dijo estas palabras. Me dijo, yo estaba en casa y solamente tenía $35. Y yo escuché una voz que me dijo que fuera donde Mamel Lugo, ese era un abogado allá en Fajardo, y le diera esos $35. Y yo fui donde ese abogado, le enseñé tus papeles y él me dijo, wow, esto es algo fuerte. Y mi papá le dijo, yo lo único que sé es que yo escuché una voz que me dijo que te diera estos $35 para que representaras a mi hija. Y ese abogado me representó, me sacó de la cárcel. Y no tan solo eso, después de 2 años, ese caso me lo cerraron y me entregaron mi expediente porque fue con inciso B. Y no aparece en ningún lugar que yo estuve presa por intento de asesinato. Y eso lo hizo Dios. Me sacó de la cárcel. Luego de eso, ¿verdad? Yo me convertí al Señor por primera vez. Eso fue para el 98. Y le serví como por 2 años. Yo recuerdo que fue algo bien bonito sentir esa experiencia, sentir el Espíritu Santo, hablar lengua. Y yo recuerdo que yo siempre tenía esa inquietud, que yo decía, Dios mío, a mí me gustaría saber qué es lo que yo hablo en lengua, tener esa interpretación de lengua. Y eso nunca pasó. Resultó una situación en la iglesia y yo me aparté, decidí apartarme. Pero la realidad fue que ya yo venía, ¿verdad? Coqueteando con cosas del mundo. No hay nada que pueda apartarnos a nosotros del camino de Dios. Somos nosotros los que tomamos esa decisión. Y aquí, ¿verdad? Es que comienza lo más fuerte. Una de las cosas también, ¿verdad? Que Dios me ha regalado es que me revela muchas cosas por sueños. Y yo ¿verdad? Me da tanta alegría porque todos mis nietos, yo sabía cuándo iban a venir, el sexo y todo, porque se me era revelado por sueños. Y es muy bonito, ¿verdad? Que tener ese privilegio que Dios nos deje saber, que nos revele cosas hermosas, pero también es triste cuando Dios nos revela cosas que van a acontecer que no son muy buenas. Yo recuerdo que antes de yo apartarme de la iglesia, cuando tomé la decisión, había una hermana Mansi, que siempre, ¿verdad? Estuvo al lado mío y era la que me ayudaba
Cuando yo dije que yo no iba a volver más a la iglesia, ella me dijo estas palabras: Dolly, porque así me conocen en Puerto Rico por Dolly. Dolly, ¿qué va a pasar con tus hijos? Y a mí me dio molestia que ella me preguntara eso y yo le contesté: mis hijos son míos, de mis hijos me encargo yo. Esa fue mi contestación. Y yo comencé, ¿verdad? Mi vida, ¿verdad? En el mundo, pero recuerdo que pasaron unos meses y yo tuve un sueño donde yo veía que mataban a mi hija. ¿Dónde la mataban y cómo la mataban? Y en el edificio que la mataban. Y yo recuerdo esa primera vez porque el sueño lo tuve 3 veces. Me fui de rodillas y comencé a llorar y le dije: Dios mío, mi hija apenas tiene 17 años, por favor, cambia su vida por la mía. Yo te ofrezco mi vida, déjala vivir, pero si es tu voluntad, Señor, yo te suplico que tú la salves. Pasó un año, pasaron 2 años, y yo recuerdo que mi hija se enamoró, ya tenía 19 años, salió embarazada. Yo soñé que mi hija iba a tener un varón, pero yo veía que en el sueño, yo la veía ella pariendo el varón, pero yo me veía yo con mi nieto en brazos. Yo me había olvidado del sueño. Yo me había olvidado del sueño. Y yo recuerdo que en mayo 8 del 2005, Día de Madre, yo recuerdo que yo estaba trabajando porque yo era la encargada de la seguridad. El residencial estaba, ¿verdad? Estaban remodelándolo y el reloj era interno. Y yo recuerdo que a mí me mudaron del edificio donde yo vivía, que era el edificio 7, para el edificio 23, que era donde yo veía que mataban a mi hija. Recuerdo que me negué muchas veces, pero como quiera tuve que mudarme ahí porque yo sabía que ya yo había visto en sueños que ahí mataban a mi hija. Ese día, 8 de mayo del 2005, Día de Madre, ya yo en las 3 ocasiones que había tenido el sueño le decía al Señor: y por favor, si es tu voluntad que eso acontezca, no permitas que yo esté ahí, Señor, porque es difícil ver que pase algo con mi hija y que yo no pueda defenderla, que yo no pueda estar ahí para... Y ese día yo recuerdo que me tocaba salir a las 10 de la noche, pero como a las 6 de la tarde me entró una inquietud bien fuerte de salir de allí y llamé a uno de mis compañeros y les dije: termíname el turno que yo voy para Plaza Carolina a comprarle la ropa a mi hija porque las dos íbamos a celebrar el Día de Madres, era su primer año. Mi nieto tenía 7 meses de nacido. Y mientras que yo estaba en Plaza Carolina, ¿verdad? Como a las 8 de la noche, teníamos un vecino, ¿verdad? Que vivía arriba, nosotros vivíamos en el primer piso, que lo estaban buscando para matarlo. Y vinieron unos pistoleros y cuando él iba bajando las escaleras, mi hija acababa de poner el bebé en el player y salió para la vecina del lado para pedirle un cigarrillo. Ella está de espaldas a la calle y cuando él ve a los pistoleros, él la abraza, ¿verdad? Y se escuda con ella y ella coge los primeros tiros. Yo recuerdo que cuando íbamos entrando ya, ¿verdad?, al caserío, que vimos muchos guardias, yo me estremecí y rápido me dijeron que fuera al hospital. Mire, estoy yendo bastante rapidito en cuanto a esto. No quiero meterme mucho. Yo solamente
quiero glorificar a Dios con esto que ha pasado en mi vida. Yo quiero testificar cómo es que Dios es capaz de remendar un corazón que estaba roto en 20 cantos. Yo recuerdo cuando yo entré al hospital, que entré al cuarto, que vi a mi hija tirada en esa camilla con un vendaje alrededor, ¿verdad?, de su cabeza. Y yo me le senté al lado y la tomé por su mano y empecé a decirle: Shakira, Chuck, mami, levántate, aquí estoy yo. Y ver que mi hija no me contestaba, porque usted sabe que una persona que pueda estar inconsciente, casi siempre lo primero que ellos hacen es escuchar y lo último que hacen también es escuchar. Y yo la llamaba y mi hija no respondía. Yo, ¿verdad?, miré hacia el techo y dije en mi corazón: Dios mío, no me atrevo a pedirte por mi hija porque estoy de espaldas a ti, pero venía bien fuertemente a mi corazón las palabras que yo dije: a mis hijos los cuido yo, de mis hijos velo yo. Y en ese momento yo entendí que yo quizás podía cuidar de ellos físicamente, en el sentido de darles de comer, de vestirlos, de que tuvieran una cama, pero mi hija estaba allí tirada y yo no podía hacer nada por ella para levantarla. Mi alma adora al que vive, aleluya. Y yo recuerdo que mientras que yo estaba en mi pensamiento diciéndole: Dios mío, no me atrevo a pedirte por mi hija porque estoy de espaldas a ti, yo escuchaba a lo lejos la voz de una mujer que preguntaba: ¿dónde está la niña que hirieron en el Pedro? Cuando entró era una mujer policía. Ella entró y me dijo estas palabras: yo estaba en el retén y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: allégate al Caribbean, que allí está mi sierva que me necesita. Cuando esa mujer dijo eso, yo en mi mente decía: pero ella está loca, si yo estoy de espaldas a ti, ¿por qué ella dice eso? Y esa mujer vio su rostro hacia mí y me dijo: a mí el Espíritu Santo me dijo que llegara al Caribbean porque su sierva lo necesitaba. Y yo comencé a llorar. Y yo estoy llorando ahora, pero es de alegría, aleluya, porque ahora entiendo lo que antes no entendía. Y esa, ¿verdad?, hermana comenzó a orar por mí. Ella empezó a orar, me abrazó bien fuerte. Y en medio de todo aquello, usted sabe que a mí me dio tanta alegría, porque yo había tomado la decisión de alejarme de Dios, pero el primero que apareció allí fue el Señor. Por eso es que en esta noche yo tengo que testificar cuán fiel es Dios, aunque nosotros le seamos infieles. Y esa mujer comenzó a orar por mí y ella empezó a hablar lengua. Y yo recuerdo que esa era una petición que yo le tenía a Dios cuando le servía. Pero en ese momento Él me dio la interpretación de esa lengua y me decía: mi sierva, ella no se va a levantar de esa cama, pero ¿sabes qué? Conmigo va de la mano. Yo la salvé. Mi alma te adora, Jehová, aleluya. Y ahí fue que entonces yo entendí, hermano, amigo que me escucha, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Que es necesario, aleluya, que es necesario que nosotros, aleluya, le permitamos a Dios que sea Él el centro de nuestro hogar. Mire, la realidad es que cuando me dijo esas palabras, me dijo: y tienes que perdonar. Aleluya. Porque
dos de mis hijos estuvieron presentes cuando pasó lo que pasó con mi hija, ¿verdad? Y aunque estaban enmascarados, ellos reconocieron quiénes eran. Yo no estaba allí, pero cuando Dios llegó allí, que me habló, me dijo, tienes que perdonar. Rápido que Dios habla a mi vida. Entra una enfermera y me dice, mamá, usted tiene que salir afuera. Allí afuera hay mucha gente preguntando por usted. Y yo le pido de favor que usted piense lo que va a decidir. Cuando yo salí afuera había mucha gente, ¿verdad? Que yo conocía y que conocían a mi hija. Dispuestos a que yo diera nombres, a que yo dijera para ellos, ¿verdad? Tomar venganza. Pero Dios había llegado primero. Dios había llegado primero. Mi alma te adora, Jehová, y yo le doy gracias a Dios, aleluya, que, ¿verdad? Que no permitió que ninguna sed de venganza, ¿verdad? Dañara lo que ya él había comenzado a hacer. Después de esto, ¿verdad? Usted sabe que la Biblia dice que mejor es no conocerlo que conocerlo y tornar, ¿verdad?, su mirada atrás. Tenía, ¿verdad?, una pareja, él no entendió mi dolor porque yo caí, ¿verdad?, no me bañaba, no. Mire, mi hermano, yo sentí que a mí me habían arrancado el corazón a sangre fría, me habían abierto el pecho. Mire, el dolor de la pérdida de un hijo es algo inexplicable. Yo sé que Dios había hecho el trabajo, pero me tocaba a mí trabajar con aceptar de que ya yo no iba a ver más a mi hija. De que ya iba a haber un espacio en la mesa vacío. Eran muchas cosas y de que yo, ¿verdad?, tenía que echar hacia adelante su hijo que apenas tenía 7 meses de nacido. Y aquí es que yo caí para poder dormir en el alcoholismo. Yo dije al principio que mi papá era alcohólico y yo no bebía. Nunca quise hacerlo porque yo vi cómo era que mi papá, ¿verdad?, sufría tratando, haciendo tantas cosas y yo dije, no, yo no quiero tomar. Y para poder dormir, ¿verdad?, pues yo tenía que emborracharme y yo recuerdo que yo así durmiendo borracha, se prendía esa pantalla, como digo yo, y yo me veía predicando y yo comenzaba a pelear con el Espíritu Santo y le decía, déjame tranquila, yo estoy de espaldas a ti, porque aún estando de espaldas a él y borracha, él me seguía mostrando por sueños cuál era el propósito de él conmigo. Bendito es el Señor, aleluya. Cuánta misericordia Dios tuvo conmigo. Pero yo quiero que usted sepa que si Dios te está llamando, que si Dios viene tratando contigo, no esperes más porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Porque Dios no contenderá para siempre con el hombre. Porque Dios es espíritu, pero el hombre es carne. Que si Dios te viene llamando, que te levantes y vayas a Él, no esperes más. Y la realidad es que ya el ron no podía llenar ese vacío que había dentro de mí, que yo sabía que Dios lo podía llenar. Pero qué difícil se me hacía volver a Él. Y, ¿verdad? Comenzaron a haber problemas en el residencial con otras personas que entraron. Son problemas, ¿verdad?, de como dice uno, de calle, de territorio. Y
Y de cierta manera, pues yo comencé a tener miedo, pero uno no le va a demostrar a ellos miedo. Tú llegaste ahora, yo llevo tiempo aquí, ¿verdad? Así es que hablamos, yo soy de aquí, tú llegaste ahora, vas a tener que matarme, pero sentir miedo, pero no demostramos el miedo, pero aún así yo en mi corazón oraba a Dios y le decía, Dios mío, yo quisiera darle una mejor vida a mis nietos, porque ya mis hijos ya estaban ya grandes, pero no quería salir de allí y que dijeran que yo me fui porque tenía miedo, porque estaba huyendo, porque son cosas que te atan, son pensamientos que pone el enemigo. Pero yo recuerdo que donde yo vivía era un primer piso y hacía esquina y ahí daban muchos servicios y yo siempre les daba, ¿verdad? Los dejaba que conectaran la extensión de luz de mi casa. Y un día, este joven pastor que me fue a agradecer cuando yo le entregué la extensión y me dijo, el Señor te dice que tienes la salida. Porque independientemente que yo estaba de espaldas a Dios, yo hablaba con él, inclusive, mi hermano, es que somos tan tremendos. Cuando yo salía a la calle a hacer cosas que yo sabía que no estaban bien, yo decía, Dios mío, cuídame, guárdame, porque yo sé que mi vida puede estar en peligro. Y muchas veces escuchaba su voz que me decía, salte de aquí. Mire, las veces que yo escuché la voz de Dios audible fue cuando yo estaba en el mundo, cuando estaba en peligro, porque es la misericordia de Dios. Mire, no hay suerte que valga, aleluya. No hay santo que valga, no hay muerto que valga. Es la misericordia de Dios. Mi alma te adora, Rey de Reyes, aleluya. No sigamos pensando que es suerte, no sigamos pensando que es casualidad. Es misericordia, se llama misericordia. Mi alma te bendice, Jehová. Y sabe una cosa, como ya el alcohol no llenaba el vacío que yo tenía, yo todavía no había salido de Puerto Rico, cuando ya yo tenía una página donde ya yo iba a comenzar a trabajar teniendo clientes. No había salido de Puerto Rico cuando ya tenía clientes en la Florida. Mi alma te adora. Y esto es algo que yo lo digo, ¿verdad? Me avergüenzo de esto, pero yo tengo que hablar cómo es que Dios restaura, cómo es que Dios liberta, cómo es que Dios transforma, aleluya. Y comencé, ¿verdad? En esa vida donde hubieron muchos peligros. Yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Que me libró de enfermedades, que me libró de manos de hombres que pensaban que eran dueños de mí. Yo le doy gracias a Dios porque me guardó. Mi alma te adora. Por eso en esta tarde yo soy capaz de decirte, aleluya, que yo soy testigo de lo que es el amor y la misericordia de Dios, de lo que es el poder restaurador de Dios. ¿Por qué? Porque mire, el vacío que no pudieron llenar 3 y 4 hombres en una noche, lo llenó Jesucristo. Él me libertó, Él me restauró. Y por eso en esta noche te estoy hablando de Él, porque se trata de Él. Se trata de Él. Muchas veces quise terminar mi vida. Yo no sabía cómo era que iba a poder vivir con la falta de mi hija. Cómo yo iba a poder trabajar con mis hijos, que 2 de ellos estaban recibiendo ayuda psicológica porque vieron lo que pasó con mi hija. Era mucho. Era mucho. Pero aún así, Dios nunca me dejó sola, nunca, nunca. Nunca me dejó sola, aleluya, nunca me dejó sola. Nunca. Y entendí una cosa,
que en ese mismo salmo que yo leí, 127, ese verso 3 dice que he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Que mis hijos no son míos. Mire, una herencia es algo que yo no trabajé, que yo no lo construí, que yo no lo edifiqué, que ya se me ha entregado a mí trabajado para que yo siga cuidando, para que yo siga instruyendo, para que yo siga, ¿verdad? Sea la herencia que sea, para que yo la siga multiplicando. Tuve que entender. Y cuando vine a Cristo, le dije estas palabras al Señor: Padre, la herencia que tú me diste, te la devuelvo. Te la devuelvo en tus manos. Porque yo sé que tú vas a cuidar de ella mejor que yo. Le entregué mis hijos. Aleluya. Se los entregué. Luego que salí del Pedro, mi hijo se convirtió en uno de los grandes allí. Me llamaban todos los días para decirme: Dolly, hubo un tiroteo. Allí estaba John Michael. Perdía el sueño. Pero en un momento dado el Espíritu Santo me dijo: pero ¿acaso tú no me entregaste a mí la herencia? Porque es que nosotros le decimos al Señor: aquí están mis hijos, te los entrego. Pero cuando suceden cosas se los quitamos otra vez de las manos al Señor. Aleluya. Nadie mejor que Dios puede cuidar de tus hijos. Cuando nuestros hijos salen por la puerta para afuera, usted no sabe lo que hacen. Yo no sé lo que hacen mis hijos, pero vivo, duermo confiada porque yo le entregué la herencia, se la devolví a mi padre porque sé que él cuida de ellos. Eso sí, no dejo de orar. Y usted tampoco puede dejar de orar. ¿Sabe por qué? Porque yo he podido ver que aunque mis hijos están de espaldas de Dios, hay un cerco. Ellos mismos hablan, me llaman. Cada vez que mataban a alguien allí, mi hijo me decía: mami, gracias, porque yo sé que tu oración es la que me está guardando. No le sirve a Dios, pero Dios lo sacó del Pedro. Está aquí ahora. Aleluya. Viviendo en Connecticut. ¿Y sabe qué? Ya no vende droga. Tiene un trabajo. Se gana el dinero humildemente, mi hermano. Eso lo hace Dios. Es tiempo de que sea Dios. Aleluya. Es tiempo de que sea Dios el que edifique la casa. Es tiempo que sea Dios el que tome el control de nuestra casa. Es tiempo que sea Dios el que tome el control de nuestra familia. Yo pensé que yo podía cuidar de mis hijos. Yo pensé que yo podía librarlos de peligro. Pero cuando vi a mi hija allí en aquella camilla, mi hermano, entendí que solo Dios. Que solo Dios. Y la extraño. Claro que la extraño. Todos los días. Pero le doy gracias a Dios y le digo: Señor, gracias, porque me permitiste disfrutar de tu herencia por 19 años. Señor, gracias, porque me has dado la salud para cuidar de mi nieto, que ya tiene 21 años. Pero ¿sabes qué? Cuando volví a Cristo, porque me puso entre la espada y la pared, de repente lo perdí todo. Donde estaba en Gainesville, allí era mi negocio. Cuando volví a él, me dijo estas palabras: por cuanto te he amado, te he prolongado mi misericordia. Yo entendí que mi tiempo de vida había pasado, pero él me extendió más tiempo. Yo entendí, aleluya, y dije: ok, Señor,
el tiempo que me queda de vida lo voy a dedicar a ti. No hay manera de que yo pueda pagar todo lo que tú has hecho por mí, pero te voy a servir. Te voy a servir porque la paz que sobrepasa todo entendimiento, yo la experimenté cuando tocó el tiempo de enterrar a mi hija. Mi alma te adora, Jehová, aleluya. Y puedo hablar de esto libremente porque Dios me hizo un nuevo corazón, restauró, sanó las heridas, de tal manera que ahora digo, Dios mío, Señor, no sé cómo tú lo vas a hacer, yo sí sé que tú vas a salvar a mis hijos, porque otro detalle que tengo que decirlo, algo que no entendí cuando mi hermana me dijo, Dolly, y tus hijos, es que cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos recibe con el paquete completo. Dios cuida de nuestros hijos, aunque estén de espaldas a Él. Pero cuando nos apartamos de Dios, también, aleluya, su cobertura se aparta, amados, aleluya. Por eso es que nosotros, y en estos tiempos, que Cristo está a las puertas, tenemos que aferrarnos más a Él. No importa cómo se encuentre su hijo, su hija, su esposo, su esposa, usted siga orando, siga confiando. Aleluya, ponga su familia en las manos de Dios. No hay nada mejor que confiarle nuestra familia a Dios porque Él sabe cómo va a hacerlo. Aleluya. Me dolió mucho, pero Él vino a salvar almas. Él salvó a mi hija. Y me queda ese deleite, ese regocijo que aunque la extraño, mi hija ya ganó lo que yo estoy batallándome aquí. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Aleluya. Por eso es necesario que nuestra familia la entreguemos en las manos del Señor. Y Él vino a llenar ese vacío. Aleluya. Y sabe que a veces decimos, no, yo termino esto cuando yo quiera. Yo voy a dejar de meterme droga. Si yo quiero, yo dejo de meterme droga ahora mismito. Si yo quiero, yo dejo de hacer esto. Si yo quiero, yo dejo de beber ahora mismito. Eso es mentira del diablo. Yo estaba atada. Yo todas las noches decía, yo no voy a recibir llamadas de nadie. Nadie quiere destruirse a sí mismo. Aleluya. Yo no quería eso, pero aquello se adueñaba de mí. Cuando ese teléfono sonaba de noche, yo decía que no le iba a contestar, pero terminaba contestándolo. Estaba atada. Mi alma te adora y te bendice, aleluya. Mi amor de madre no fue lo suficientemente fuerte para yo poder dejar de hacer lo que yo estaba haciendo. Y a veces hay cosas que son ataduras, que decimos que lo vamos a dejar, pero no podemos. Ahí es que tiene que dejar entrar a Cristo para que rompa, porque Él vino, aleluya, a deshacer las obras del diablo. Yo soy testigo de que Dios restaura. Yo soy testigo de que Dios liberta. Yo soy testigo de que Dios transforma. Yo soy testigo de que Dios levanta. Y en octubre 2 de 2011 volví a los caminos. Volví a los caminos. Y desde ahí, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Después, ¿verdad? A los 3 años, me llama el pastorado. Aleluya. Mire,
Jamás pensé que alguien como yo, Dios tuviera ese propósito, esa confianza, mire, nunca me vi así. Aleluya. Porque es que los planes de Dios, aleluya, no son nuestros planes, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Mi alma te adora. Y cuando yo me acuerdo de quién yo era, porque no me quiero olvidar de quién yo era, aunque ¿verdad? Me da vergüenza, aunque me arrepiento. Yo siempre le digo al Espíritu Santo, yo no quiero olvidarme de quién yo era, aleluya, porque entonces no voy a tener misericordia. La gracia de Dios tuvo misericordia y nosotros estamos llamados a dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. Cuando yo me veo ahora, yo digo, Dios mío, qué tremendo tú eres, Padre. Qué tremendo tú eres. Ciertamente, lo que me revelabas en sueño cuando yo dormía borracha, lo estoy viendo ahora. Gracias, Señor, aleluya. Por eso en esta hora aconsejo, insto que vuelvas a Cristo. Si hay algún amigo que me está escuchando, si hay alguien, un hermano que se ha detenido en el camino, que necesita un booster en esta hora, todos han estado testificando. Yo creo que este día Dios lo ha tomado para hablar de la familia, para que nosotros le permitamos a Dios entrar a nuestra familia, para que sea Él el que edifique. No, Carmen, pero ¿de qué tú estás hablando? Si yo llevo tantos años en el Evangelio, pero es que a veces tenemos a Dios, aleluya, pero no dejamos que Dios entre, aleluya. Es tiempo de que permitamos que Dios entre a nuestra casa, que tome el control, aleluya. Ahora los hijos no se pierden afuera, se pierden adentro de la casa. Mi alma adora al que vive, aleluya. Hay que permitirle al Espíritu Santo que entre, que limpie, que saque, que estirpe, como lo hizo conmigo, me limpió. Mire, mi hermano, si yo tenía una promiscuidad que yo dije, aleluya, Dios mío, estaba atada. Bendito es el Señor. Hay que permitirle al Espíritu Santo que entre a los hogares, que saque aquello, que no deja que él se pueda pasear, caminar con libertad. ¿O acaso usted se cree que el Espíritu Santo solamente está para que se pase en la iglesia, en el lugar que se constituye casa de Dios y puerta del cielo? El Espíritu Santo tiene que montarse en tu carro. El Espíritu Santo tiene que estar en tu casa. El Espíritu Santo, aleluya, hay que dejarlo entrar a nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestra vida. Es tiempo de que sea Dios el que edifique. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Mi alma te adora. No podemos ser ignorantes a esto, aleluya. Yo pude escuchar uno que otro testimonio porque estaba trabajando, pero Dios viene hablando de la familia. Bendito sea el Señor. Nosotros, aleluya, somos responsables de nuestras familias. Porque lo que necesita es uno que se pare en la brecha. Pero a veces permitimos cosas en los hogares. Ay, Dios mío, Señor, ¿cuánto me queda? Aleluya. Entonces fue para Pekín. Te adora mi alma, Jehová. Permitimos cosas en la casa y queremos que Dios se glorifique. Aleluya. Oh, mi alma te adora. Cuando no le permitimos al Espíritu Santo que entre y saque lo que no está bien, lo que no agrada, amado.
Mi alma te adora y te bendice. Entonces, ay Señor, aleluya. Entonces no queremos que el muchacho nos salga terrible, pero lo dejamos jugar jueguitos que es con pistola y que esto y lo otro, amados, perdiéndose en la casa, aprenden a disparar, aprenden cuáles son las armas, qué clase de armas, cuál es el nombre, cómo es que funciona. En la casa, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Mi alma te adora y te bendice, aleluya. Óigame, y no, ay Dios mío, y no les enseñamos, aleluya, no les decimos, bendito sea el Señor, aleluya. Yo estaba escuchando hace poquito donde decían, aleluya, que nosotros los padres nos habíamos convertido en el Dios de nuestros hijos porque siempre queremos resolverle el problema, pero no les enseñamos a nuestros hijos, aleluya. Órale a Dios. Pídele a Dios, aleluya. Mi alma, papito, mira, si te estás comiendo ese plato de arroz de bichuela, ¿tú sabes quién fue que me dio eso? Me lo dio Dios. Mire, cuando vamos a la Biblia dice, ¿verdad? Que allá Israel tenía una costumbre de que a los niños desde pequeños les hablaban de cómo fue que Dios los sacó de Egipto. Hablándoles del Dios de ellos, aleluya. ¿Acaso nos estamos sentando en la casa y le estamos hablando a nuestros hijos cuán grande ha sido Dios en nuestra vida? Ay, Dios mío, Señor, aleluya. Yo me voy ya mismo, pero yo tengo que dejar esto aquí, porque Dios viene hablando de los hogares, mi hermano. Dios viene diciendo que si Él no es el que edifica, en vano tú estás edificando, en vano yo estoy edificando, en vano estamos edificando. Es Jehová el que tiene que edificar. No es posible que nosotros digamos, Jehová es mi Dios y yo confío en Dios. Y si tú confías en Dios, ¿por qué no le confías tu casa? Si tú confías en Dios, ¿por qué no le confías a tus hijos? Ay, mi alma te adora. Y se lo confiamos al jueguito ese que están 3 y 4 y dale que dale. Y dale que dale. Y dale que dale. Mira, hermano, por eso usted ve que hay muchachitos que van a una escuela y disparan. ¿De dónde lo aprendieron? De los juegos. Se están perdiendo en la casa. En nuestros propios hogares se están perdiendo. Y yo tengo que volverlo a repetir. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajamos. Eso es pérdida. Es pérdida. Después vienen las consecuencias. Después lloramos, aleluya. Mire, yo aprendí. Por eso le dije, mi herencia, Señor, te la entrego para atrás. Ahí está mi herencia. Los que me diste, ya yo no puedo con ellos. Ya están grandes. Tengo nietos. Aleluya. Tengo un bisnieto que me lo estoy disfrutando. Eso es parte de la bendición de Dios. Aleluya. Pero mis hijos se los entregué a Dios. Y pasan cosas que me estremecen, pero yo voy delante de él y le digo, eso es problema tuyo, yo te lo entregué a ti, yo sigo orando, aleluya, haz como tú quieras, y si para salvarlo te lo vas a llevar, pues prepárame como me preparaste antes, porque yo quiero que ellos se salven. Mi alma te adora, Jehová. Pero esto es un llamado a nuestra conciencia. Dije nuestra porque yo me incluyo aquí. Es tiempo de que tú lo dejes entrar en tu casa. Mi alma adora al que vive. ¿Cómo es posible que nosotros brinquemos, que hablemos lenguas en la iglesia y en la casa no hay Espíritu Santo que nos estremezca? No hay Espíritu Santo en la casa que nos ponga a hablar lengua. No, mi hermano, aleluya. Es el mismo Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está pasando en los hogares? Aleluya. Mucha guerra, mucho desacuerdo. Pero es porque Jehová no es el que está edificando. Oh, mi alma te adora. Aleluya. Y yo voy a terminar con esto.
Bendito el que vive y reina para siempre. Aleluya. Todavía faltan unos minutitos, pero es tiempo. Dios al hijo que ama corrige. Yo testifiqué. Sí, yo testifiqué de muchas de las cosas que Dios hizo en mi vida, cómo me restauró, cómo me libertó, cómo cambió mi lenguaje, cómo puso cántico nuevo en mi boca, cómo me vistió, cómo cambió todo, aleluya. Cómo es que me ha dado paz. Todo eso lo he testificado. Pero también tengo que decir que Dios al hijo que ama corrige. Y a veces cerramos el oído para escuchar esto. Pero ¿sabe qué? Yo he dejado aquí lo que Dios me ha dado. La realidad es que esto último yo no me lo imaginaba. Pero yo hablo lo que el Espíritu Santo me dé para poder dormir tranquila. Dios al hijo que ama corrige. Es tiempo de que le permitamos al Espíritu Santo que entre. Porque nosotros somos bien buenos para cualquier visita. Entra y siéntate como en tu casa. Dígale eso al Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo, entra, Espíritu Santo, siéntate como en tu casa. Haz como tú que te quieres acostar. Aleluya, pues acuéstate ahí. Dele espacio al Espíritu Santo. Aleluya. A veces dejamos entrar visitas y le cocinamos lo mejor que sabemos hacer, y cuando la visita se va, ¿sabe qué hace? Empieza a criticar. No, a mí no me gustó el arroz, a mí no me gustó esto, a mí no me gustó. Pero si usted deja entrar al Espíritu Santo, aleluya, usted va a sentir gozo, paz, alegría, libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Invítalo, a él le gusta que usted lo invite. Entra, Espíritu Santo, entra. Mira que yo desde chiquita tengo un sentir. Mira que yo esto, Espíritu Santo, entra. Métete en mi corazón, quitas, estirpa. Métete en mi casa, trabaja conmigo, dame estrategia para trabajar con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, con mi hija. Permítele al Espíritu Santo que entre. Aleluya, mi alma te adora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adora mi alma, Padre. Aleluya. Y con mucho regocijo predico la verdad que me hizo libre. La que me libertó. Aleluya. La que me restauró. Ay, la que puso cántico nuevo en mi boca. Aleluya. ¿Y sabe qué? Me faltan unos minutos todavía, ¿verdad? Mi alma te adora. Volvamos a Cristo. Volvamos a permitirle, amigo que me escucha, si te apartaste, eso de que no, que yo no quiero volver porque yo no le quiero fallar a Dios, es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Mi alma te adora, porque lo mismo lo decía yo. Lo mismo lo decía yo. Y ahora, después de tantas cosas que me pasaron en ese mundo, yo me hablo a mí mismo y digo, diantre, Carmen, qué zángana tú fuiste, chica. Qué mucho cantazo cogiste en el mundo y mira lo que te estabas perdiendo. Aleluya. Esto no es color de rosa, mi hermano, pero antes yo me buscaba lío y tenía que pagar un abogado. Aquí me lo busco por esta palabra y tengo a mi abogado de gratis. Aleluya. Tengo un sanador. Tengo un restaurador. Tengo un suplidor. Torre fuerte. Tengo refugio. Mi alma te adora. No me dejas sola. Siempre está ahí. Aleluya. No tengo que sacar cita. Está dispuesto a escucharme 24/7. ¿Qué más usted quiere? Aleluya. Mi alma te adora y te bendice, Señor. Aleluya. Y voy a terminar. Yo sé que yo no tengo ese don ni ese talento, pero a mí me gusta cantarle a mi amado. Voy a terminar cantando una alabanza, ¿verdad? Para que mi hermano allá
cuando él quiera, mi hermano Luis, Dios bendiga a mi hermano Luis, ¿verdad? Dios les bendiga. Nuevamente, felicidades a Maranata Radio Ministry, ¿verdad? Que sigan hacia adelante, seguimos orando para que Dios siga supliéndole a ellos, para que ellos sigan supliendo. Y qué bueno, ¿verdad? Que este mover se ha levantado en estos tiempos, ¿verdad? Tan difíciles, al pastor Héctor Delgado, ¿verdad? Y todo su staff y cada uno de ellos, que Dios me los bendiga. Oramos para que Dios los siga fortaleciendo, que sigan levantando proyectos para seguir salvando almas. Y termino con esto. Mi hermano, Dios me lo bendiga. Tú mereces gloria y honra. Alzo mis manos en alabanza, exaltando tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Alzo mis manos en alabanza, exaltando su santo nombre, porque grande Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como él, no hay otro como él, hacedor de maravillas, no hay otro como él, no hay otro como él. Dios les bendiga. Gracias, mi hermano Luis. Amén. Dios te bendiga, Carmen. Un fuerte abrazo. Hacia adelante en el Señor. Así que, mis hermanos, hasta aquí hemos llegado. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Estamos sumamente agradecidos y contentos. Nuevamente felicitamos a todos nuestros hermanos que componen Maranata Radio Ministry. Gracias por esta oportunidad, un privilegio inmerecido. Reciban un fuerte abrazo desde Massachusetts. Y recuerde que mañana continuamos este precioso maratón desde las 10 de la mañana desde Orlando, Florida. Así que varios testimonios hermosos que les pido que usted también se conecte y también hagamos el mismo trabajo de evangelización de hoy. Hoy hay vidas que se reconciliaron con el Señor. Hoy hay vidas que ahí están testificando que Dios ha trabajado con ellos. Y ese es todo, ¿verdad? El propósito de nosotros. Aunque sea una vida que se haya salvado, valió la pena. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde, mis hermanos. Hacia adelante en el Señor. Y recuerde que Maranata Radio Ministry nació en el corazón de Dios para suplir tu necesidad.